Noviembre de 1986. La tripulación japonesa de un avión de carga, Jumbo 747, fue testigo de 3 objetos voladores no identificados sobrevolando sobre Alaska, Estados Unidos, cerca de su avión. Este avistamiento captó la atención internacional cuando la Administración Federal de Aviación, la FAA, anunció que iba a investigar de oficio las observaciones debido a que la ruta del tráfico aéreo en el centro de control de Anchorage, Alaska, había informado de que el objeto volador no identificado había sido detectado también por un radar. Fue un vuelo normal, el vuelo 747 de carga especial de Japan Airlines, que llevó un cargamento de vino francés de París a Tokio. El plan de vuelo era incluir el vuelo 1628 desde París a Reykjavik, Islandia, a través del Atlántico Norte y Groenlandia, luego a través de Canadá a Anchorage en Alaska y finalmente a través del Océano Pacífico a Tokio. La tripulación incluía al veterano capitán Kenju Terauchi, el copiloto Takanori Tamefuji y el ingeniero de vuelo Yoshio Tsukuba. El 16 de noviembre de 1986, cargado de vino, el avión con matrícula JAL 1628 despegó de París e hizo la primera etapa de viaje a Reykjavik. Al día siguiente, continuaron su vuelo sobre Groenlandia y luego a través del norte de Canadá sin ningún evento. Inmediatamente después de que cruzaron la frontera de Alaska a las 5 de la tarde y 9 minutos, hora local, el control de tráfico aéreo de Anchorage se comunicó con ellos por radio para informar el primer contacto de radar. El controlador de vuelo de Anchorage les pidió que giraran 15 grados a la izquierda y se dirigieran hacia un punto conocido como Tolkitnam, con un rumbo de 215 grados. Estaban a una altitud de 35,000 pies y viajaban a una velocidad de aproximadamente 600 millas por hora. Aproximadamente a las 5 de la tarde y 11 minutos, hora local, el capitán Terauchi notó las luces de un avión a unos 2,000 pies más abajo y 30 grados a su izquierda. Pensó que probablemente era un caza de reacción Estados Unidos de las bases aéreas cercanas de Eielson o Elmendorf, que patrullaban el espacio aéreo de Alaska, por lo que los ignoró al principio. Sin embargo, después de unos minutos se dio cuenta de que las luces seguían el ritmo de su propio avión, lo que sería inusual para los aviones de patrulla. Han pasado aproximadamente 7 minutos desde que comenzamos a prestar atención de las luces, cuando de la manera más inesperada, 2 objetos voladores no identificados se detuvieron frente a nuestra cara, disparando luces. La cabina interior brillaba intensamente y sentí calor en mi rostro. Terauchi dijo que tuvo la impresión de que los 2 objetos que vio debajo de ellos en unos segundos saltaron repentinamente sobre él. Las naves estaban una encima de la otra. Se desplazaban a la misma velocidad que el 747. Después de aproximadamente 7 minutos, se posicionaron cada una al lado y lado del avión. Terauchi dijo que eran de color ámbar. Tamefuji decidió llamar al centro de control de Anchorage y durante los siguientes 30 minutos el 747 y el centro de control estaban en contacto constante con respecto a los objetos voladores no identificados. Después de unos 7 minutos cambiaron a un movimiento oscilatorio al lado y lado. Terauchi dijo que las luces ámbar blanquecinas eran como llamas que salían de varias ventanas de escape de cohetes dispuestas en 2 filas rectangulares en la nave. Sintió que estaban disparando en una secuencia específica para estabilizarla, al igual que los pequeños y maniobrables motores de un transbordador espacial. También dijo que vio chispas como fuego cuando se usaba gasolina o carbón. El copiloto, Tamefuji, describió las luces como un plato de Navidad con un color salmón. Él dijo: recuerdo una luz de aterrizaje roja o naranja y blanca, así como una luz de aterrizaje y una luz verde tenue, parpadeando. También describió las luces como pulsando lentamente. Se volvían más fuertes, más débiles, más fuertes, más débiles, diferentes de las luces estroboscópicas. Las luces se balanceaban al unísono como si 2 aviones estuvieran uno al lado del otro. Muy buena formación, muy cercana. Describió la apariencia de las luces como similar a una visión de vuelo nocturno frontal, donde solo se pueden ver las luces de un avión que se aproxima, pero no podemos ver la forma general. Él dijo
Estoy seguro de que he visto algo. Estaba lo suficientemente claro como para hacerme creer que se acercaba un avión. El ingeniero de vuelo, Tsukuba, que estaba sentado detrás del copiloto, no podía ver las luces con tanta claridad. Primero, los vio a través de la ventana, en la posición de las 11 en punto, y vio racimos ondulantes de luces. Estos grupos se formaron en dos partes en forma de ventanas de avión. Remarcó que las luces que teníamos frente a nosotros eran diferentes a las de la ciudad. Describió los colores como blanco o ámbar. Tamefuji decidió llamar al control de tráfico aéreo de Anchorage y durante los siguientes 30 minutos el Boeing 747 y Anchorage estuvieron en contacto constante sobre los ovnis. En ese momento, el capitán Terauchi le pidió a Tsukuba que le entregara una cámara para que pudiera intentar fotografiar las luces. Sin embargo, Terauchi no estaba familiarizado con la cámara y no podía hacer que funcionara. Tsukuba tampoco pudo hacer que funcionara su cámara debido a problemas de enfoque automático y finalmente dejó de intentar tomar una foto. En este punto comenzaron a experimentar algunas interferencias de radio y Anchorage les pidió que cambiaran las frecuencias. Terauchi dijo más adelante que Anchorage seguía preguntándole sobre las nubes de sus inmediaciones. Nos preguntaron varias veces si había nubes a nuestra altura. Vimos nubes delgadas y moteadas cerca de la montaña debajo de nosotros, sin nubes medias y superiores en el aire, y el flujo de aire era constante. Poco después de hablar de nubes, los objetos volaron hacia la izquierda. Terauchi dijo más tarde: en la dirección por donde partían las naves había una luz plana, blanca, pálida. Se movían con nosotros en la misma dirección, a la misma velocidad y a la misma altura. Terauchi decidió ver si se detectaba algo en el radar del 747. Pensé que sería imposible que lo detectase el radar del avión si los radares de tierra más grandes no mostraban nada. Calculé la distancia del objeto visualmente y vi que no estaba muy lejos. Ajusté la distancia del radar meteorológico digital a 20 millas. Ahí estaba en la pantalla, un objeto grande y redondo. Había aparecido a 7 u 8 millas, que serían 13 a 15 kilómetros de distancia. Informamos a Anchorage de nuestro radar. Detectaba el objeto dentro de las 7 u 8 millas a la posición de las 10 en punto. Les pedimos si podían comprobar el radar de tierra, pero parecía que no lo detectaban. A las 5 de la tarde y 25 minutos informan desde tierra que tienen un eco en el radar. El 747 se acercaba a la ciudad de Fairbanks. Las luces de la ciudad eran extremadamente brillantes. Estábamos justo por encima de la ciudad y teníamos una luz blanca detrás de nosotros. De repente apareció una silueta de una nave espacial, enorme, colosal, delante de nosotros. Tenemos que huir rápidamente. Centro de Anchorage, el HAL 1628 está solicitando un cambio de rumbo a la derecha a 45 grados. Los segundos se me hicieron eternos mientras esperaba la respuesta. Después de que el avión giró hacia la derecha, en tierra se utilizaba un radar de corto alcance para comprobar si había algún objeto cerca del vuelo de la HAL. El radar de aproximación no indicó ningún objeto que no sea el HAL 1628. El avión cambió de rumbo y voló hacia Talkeetna, a una altitud de 31,000 pies, siendo seguido por el objeto. Alrededor de las 5 de la tarde y 40 minutos, un avión de pasajeros de United Airlines despegó de Anchorage y se dirigía al norte de Fairbanks. El controlador de tierra decidió pedir al piloto de la UA que tratara de observar el objeto que estaba siguiendo al vuelo de la Japan Airlines. El piloto de la UA dijo que intentaría verlo cuando se acercara. El controlador solicitó al vuelo de Japan Airlines permanecer en 31,000 pies y el vuelo de la United Airlines se quedase en 29,000 pies. Luego, intentó que los aviones pasaran a menos de 10 kilómetros el uno del otro. A medida que el avión de la United Airlines se acercaba, el piloto pidió al piloto de la Japan Airlines que hiciese luces con los flashes del avión para poder localizarlo. A las 5 de la tarde y 49 minutos, el piloto del HAL empezó a hacer luces. En este punto, los aviones estaban a unos 25 kilómetros de distancia el uno del otro. Cuando los aviones estaban a unos 12 kilómetros de distancia, los tripulantes de United Airlines
dijeron haber visto el avión de la línea japonesa y nada más. En ese momento, el ovni había desaparecido. Tampoco era visto por la tripulación japonesa. A eso de las 5 de la tarde y 51 minutos, el control de tierra pidió que un vuelo militar que estaba en la zona también volara hacia el avión japonés para echar una mirada. Durante los próximos minutos, la tripulación militar vio el avión japonés, pero no podía ver ningún otro tipo de tráfico. El JAL 1628 se dirigió a Anchorage y aterrizó a las 6 de la tarde y 20 minutos. La FAA realizó una investigación del incidente y no emitió su informe final hasta el 5 de marzo. El Comité para la Investigación Científica de las Afirmaciones de lo Paranormal emitió una declaración prematura el 22 de enero alegando que los ovnis eran los planetas Júpiter y Marte. Una solución imposible debido a que el ovni fue visto en una parte del cielo opuesta a la posición de estos planetas y porque los ovnis se movieron desde posiciones uno encima del otro y de lado a lado del avión. El mismo comité publicó más adelante una segunda explicación, que el ovni era el reflejo de la luz de las nubes sobre los cristales de hielo, que también resultó ser muy poco probable, porque el cielo estaba despejado a la altura del ovni. La FAA atribuyó los ecos del radar recibidos a un retorno del radar del Boeing 747 de la línea japonesa. La FAA ordenó que los datos de los radares y las cintas de voz se enviaran al centro técnico de la AA en Atlantic City, en Nueva Jersey, para su evaluación y análisis por parte de los expertos de la FAA. Después de revisar y hacer un análisis detallado del incidente y de informar a la FAA, a los miembros del personal científico del presidente Reagan, a la CIA, etc., se concluye lo siguiente. Durante parte del evento se observó un objeto en el radar primario en la posición indicada por el piloto japonés Terauchi. El objeto estaba cerca del B-747 durante aproximadamente 31 minutos. Tanto el centro de control de la FAA y el centro de control militar del NORAD informaron de la observación del retorno en el radar de un eco no identificado. We cannot identify the type, but we can see the strobo lights. Register, say the color of the strobe and beacon lights. The color is white and yellow, I think. White and yellow. It's quite a big. I think very quite big. El eco del ovni mostraba un objeto muy grande, demasiado grande. Al término de la investigación, la CIA confiscó todos los datos y pruebas y aconsejaron no divulgar lo ocurrido para no asustar al público. La Administración de Aviación Federal intensificó todos sus esfuerzos para determinar una fuente de luz que persiguió al avión de la Japan Airlines a través del cielo de Alaska durante casi una hora en el mes de noviembre. Estamos buscando datos que descarte que alguien violó el espacio aéreo, dijo el portador de la FAA, Pablo Steck. Volvimos a entrevistar al piloto. Este nos proporcionó información adicional. El veterano piloto, Kenji Terauchi, dijo a los investigadores que las dos primeras luces eran pequeñas, tal vez no más de 8 metros de diámetro. Dijo que la tercera luz, esa sí era un enorme globo oscuro, gigantesco, con un diámetro de tal vez 2 portaaviones de extremo a extremo. La FAA ha descartado el alcohol o las drogas como un factor en los avistamientos. Se les considera pilotos racionales y profesionales. Los describen como muy sinceros y de total confianza, dijo Steuk. He estado aquí en Alaska 12 años y he estado con la FAA 3 y he hablado con personas que han estado aquí 7 u 8 años y no recuerdo nada como esto, dijo Steuk. El capitán Terauchi se presentó en numerosos programas de radio y televisión y en la revista People. A los pocos meses de estos eventos fue suspendido del empleo al parecer por su indiscreción en informar de un ovni, a pesar de que él era un capitán muy antiguo con un récord de vuelo impecable y excelente. Varios años más tarde fue reincorporado.
Los avistamientos de los ovnis fueron detectados por un radar en tierra, por el radar del propio avión y confirmado por un jefe de la división de la FAA, además del radar del NORAD.